dinero y tienen que ponerlo en circulación. Esta noche Bush recibe como anfitrión a los líderes del mundo que buscan reformar el sistema financiero internacional. Eso es lo que nos han dicho tras esta debacle de los últimos meses. Y como anticipo del encuentro, en Nueva York, en la ciudad que acoge Wall Street, el epicentro del terremoto bursátil de las últimas semanas, pues Bush defendió ayer con ardor el capitalismo como sistema económico. La crisis no fue un fracaso del sistema de libre mercado. Y la respuesta no es tratar de volver a inventar ese sistema. El capitalismo no es perfecto. Puede haber excesos y abusos, pero es de lejos el sistema más justo y eficaz de estructurar una economía. Sería un error terrible dejar que unos meses de crisis socaven 60 años de éxito. Estamos viviendo unos meses de mucho pragmatismo, de muchísimas medidas, de Estados Unidos interviniendo en los bancos. Parecía que el debate ideológico estaba al margen y se estaban tomando medidas precipitadamente para, en fin, a socorrer una situación de emergencia, pero Bush volvió ayer a poner el debate teórico encima de la mesa. Pero ahí está, o sea, yo creo que aquí va a haber dos niveles que van a jugar en paralelo y cada uno está en ese sentido pues atado a su propia parroquia y a su propia historia. Es decir, Bush hace un discurso de que viva el capitalismo y su secretario del Tesoro va a nacionalizar la banca. Y mientras aquí pues tenemos a un ministro y a un partido que por lo visto quiere que se vaya a Washington con un discurso de no sé muy bien qué, y aquí no tocamos absolutamente nada y somos de los países más capitalistas de Occidente. Por lo tanto, a mí el discurso ideológico, simbólico de los papeles, pues que cada uno necesita cuidar, juega el suyo porque tiene que cuidar a su parroquia, y lo importante son las medidas que se tomen sobre la mesa. Y en las medidas yo estoy absolutamente convencido que Zapatero va a estar en línea con todo lo que está viniendo de la Unión Europea y con el mensaje que la Unión Europea lleva a Washington, que es mejorar la regulación, mejorar las entidades de valoración del crédito y del rating y mejorar su credibilidad, por decirlo así, incrementar pues los depósitos que se exigen, las reservas que se exigen a los bancos, etcétera, y toda una serie de medidas, y articular mucho mejor el Fondo Monetario Internacional. Hay que decirle a la gente, porque muchas veces no lo sabemos los propios europeos, que el Fondo Monetario Internacional lo controla la Unión Europea. Es decir, está en Washington, pero podría estar en Toulouse o en Lugo. Si la Unión Europea decidiera que se traslade a Lugo el Fondo Monetario Internacional, se traslada. No hay votos en absoluto para impedir eso. Lo que ocurre es que no han querido la Unión Europea actuar juntos. Por tanto, si la Unión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea ponen sobre la mesa medidas que reformen el Fondo Monetario Internacional, que le den la fuerza que en este momento no tiene para tomar determinadas decisiones, y a la vez se pone pues toda una agenda de cosas que no se resolverá con un café, y en eso tiene razón Solves, esto va a durar unos meses de reformas, vamos bien. Evidentemente hay que tomar medidas, evidentemente lo urgente es lo urgente, pero estamos hablando de política, ¿no? No hablamos de otra cosa. ¿En Washington se va a hablar de política o no se va a hablar de política? No, ahí está. Se va a hablar de política y de derecho. Perdóname. Sí, o sea, pero, ahí está. Pero de política, ¿no? Bueno, no? Sí, pero la política tiene esa parte de discurso para tu partido, para tal, que es una parte ideológica, pero luego estamos hablando en Washington, se va a hablar de normas jurídicas. Se va a hablar de decisiones muy técnicas, muy poco sexys, muy difíciles de explicar al ciudadano. ¿Pero es una decisión política o no es una decisión política fiscalizar más o menos a las entidades financieras? ¿O es solo técnico? Es una decisión política, pero es una decisión política donde cada uno llega independientemente de su ideología detrás. Y estoy diciendo, Bush hace un discurso de viva el liberalismo y, vuelvo a decir, han decidido meterse en el capital de la banca. Porque lo que está claro es que hay muchísimas expectativas en torno a lo que va a ocurrir a partir de esta noche en Washington, y es el comienzo de un proceso, me imagino, porque si se trata de refundar lo que pretendía Sarkozy, el capitalismo, se trata de reformar el sistema financiero internacional. Eso no se hace, como decía Solves, en un día, y en paralelo está la urgencia de atender lo que está pasando. Es decir, es que hay dos debates en el debate que mañana comienza. Es que lo importante, desde mi punto de vista, no es lo que vaya a pasar hoy o mañana en Washington. Lo importante es lo que va a pasar inmediatamente después de que se vayan los políticos de las cámaras de las fotografías, y cuando se creen esas delegaciones de carácter técnico para poner negro sobre blanco medidas concretas de control, de revisión de daños, en fin, medidas tecnocráticas, si quieres que las llamemos así. A partir de ahí podremos verlo. Si tú distribuyes todo el tiempo disponible de la reunión entre el número de asistentes, te sale el promedio de que cada discurso tiene que durar 7 minutos.
Pero en 7 minutos es evidente que nadie va a poder hacer un esbozo lo suficientemente detallado como para saber. Por lo tanto, lo que hay que decirle a la gente, para que sepa que lo que va a pasar en Washington, es los 7 minutos de gloria de los que han conseguido un lugar para mayor crédito, digamos, de sus opiniones públicas respectivas. O sea, aquí estamos encantados porque vamos a tener al presidente español. Yo no estoy encantado, pero no estoy encantado porque pero no porque me duela que esté el presidente del gobierno, que me parece genial, sino por el discurso que va a hacer, insisto, si lo que ha publicado la prensa es verdad. Me parece lamentable ese discurso. De todas maneras, yo, en fin, sé que no estás demasiado contento, pero sí sé lo que estarías diciendo si no hubiéramos ido a Washington. O sea, yo ya sé que, en fin, esto hay que ser muy prudentes y yo tampoco voy a lanzar las campanas al vuelo de nada. Estamos en Washington. Me gustaría ver cómo hubiera sido este desayuno si finalmente Zapatero no hubiera ido a Washington. Entonces, dejémoslo ahí. Entonces, yo creo que efectivamente hay varios debates. Hay algo que tiene que ver con enviar un mensaje muy claro a los mercados de una mayor confianza, como decía antes. Hay otro que tiene que ver con las medidas que se van a adoptar. Y claro que hay un debate de fondo. Solo faltaría que no hubiera un debate de fondo. No se hará probablemente en Washington, porque hablarán 8 minutos los líderes. Por cierto, Zapatero hará un discurso absolutamente en consonancia con lo que la Unión Europea ha decidido en su Consejo, porque estamos allí, porque somos de la Unión Europea, ¿no? Pero claro que hay un debate de fondo, porque el debate de fondo es, ¿vamos simplemente a arreglar las costuras rotas? O sea, ¿vamos a darle una pátina de decencia y de humanidad al mercado y a las economías financieras? ¿O vamos a pensar que a lo mejor habría que hacer las cosas de otra manera para, primero, que esto no volviera a suceder, y segundo, para ver si de paso conseguimos hacer un mundo más justo? Claro que ese debate es un debate que está en el fondo de todo esto. No se hará ahora mismo, tampoco Bretton Woods se hizo en un día, pero desde luego que ese debate hay que hacerlo, y hay que hacerlo, yo creo que desde la Unión Europea, y creo que es un consenso bastante amplio, ¿no?, en el seno de la Unión, que hay que hablar de ese asunto. Y Zapatero no va a hacer un discurso marxista-leninista en Washington. Yo sí creo que sería un error, digo, por algunas frases que he oído, en ese caso sí, como Luis, lo que dice la prensa, ¿no? Sería un error pretender que lo que es una reunión para reformar el sistema financiero mundial, que es para lo que se está montando este asunto, que tiene, y en eso estamos de acuerdo, una reforma urgente, alguien quisiera cargar la mochila con todos los problemas que tiene la humanidad en este momento, que son muchos, que son distintos. Está el hambre, está la pobreza, está el SIDA, hay un montón de cosas, y no nos equivoquemos, no pretendamos ahora aprovechar aquí que el Pisuerga pasa por Valladolid y ir ahí a intentar cargar todos los problemas del mundo, porque todos no vamos a cargar, no vamos a poder hacer lo que ahora hay que hacer. Dejad de poner sobre la mesa dos opiniones muy cualificadas que se han producido en las últimas